nuevamente en esta tarde, contentos de estar nuevamente alabando el nombre del Señor en este día tan especial, ¿verdad? El día del Señor es un día que, pues, es especial, único, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hermanos, que podemos confundirnos entre martes y miércoles, pero nunca vamos a confundirnos si es domingo o es lunes, ¿verdad? El domingo es inconfundible, es el día del Señor, ¿verdad? ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Verdad? Dicen, ¿qué es ahora? ¿Martes o miércoles? A mí me ha pasado y a veces quisiera que fuera viernes, pero... para que llegue pronto el domingo, ¿verdad? Bien, voy a invitarles para que abran sus Biblias en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, vamos a leer ahí, hermanos, los versos 34. San Juan 4, 34 hasta el 38. Voy a hacer lectura de este pasaje, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti nuevamente en esta tarde. Permite, Señor, que tu palabra, que va a ser predicada una vez más, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y de nuestro pensamiento, para que podamos responder a este llamado que tú nos haces a través de ella. Bendice tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que todos hemos leído en más de una ocasión San Juan capítulo 4, donde se relata, hermanos, cómo el Señor Jesucristo se encontró con una mujer en un pozo y comenzó ahí, hermanos, una conversación que resultó en la conversión de esta mujer. Pero después esta mujer, hermanos, también fue y compartió fue y compartió, hermanos, el mensaje con sus conciudadanos, ¿verdad? Y San Juan capítulo 4, hermanos, es un capítulo de sorpresas. Porque la mujer se sorprendió que el Señor Jesús, siendo judío, hablara con ella, que era samaritana. Se sorprendió, ¿cómo tú, siendo judío, dice, hablas conmigo que soy una mujer samaritana? Pero también la mujer se sorprendió al saber que el Señor Jesús conocía su vida. Cuando el Señor le preguntó: ve, llama a tu marido, ¿verdad? Y él le dijo: no tengo marido. Y ella, después le dijo a ella: porque 7 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿verdad? Se sorprendió la mujer. La gente de la ciudad también se sorprendió por el testimonio de esta mujer cuando ella les comentaba, ¿verdad? Que aquel hombre le había dicho todo acerca de su vida y cómo había tenido este encuentro con el Señor Jesucristo. Los discípulos también estaban sorprendidos, hermanos, porque el Señor Jesucristo no tenía hambre.
no estaba cansado, ¿verdad? Y cuando ellos le dijeron, Señor, ven para que comas, ¿verdad? Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esa comida era hacer la voluntad del Padre. Mis amados hermanos, el tema de esta tarde se llama la gran cosecha. Una gran cosecha que está preparada. Una gran cosecha que el Señor Jesucristo menciona, hermanos, en los últimos versículos de este pasaje, donde el Señor les dice que ellos van a ir a cegar lo que ellos no sembraron, lo que ellos no labraron. Y mis amados hermanos, los tiempos que vivimos desde el Señor Jesucristo, desde la muerte del Señor Jesucristo hasta el día de hoy, hermanos, son tiempos de cosecha. Y son tiempos de cosecha, hermanos, porque la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente por usted y por mí, sino por todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, son almas que han creído, son almas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, y ahí está, hermanos, la cosecha. Ahí está la cosecha de almas que necesitan ser redimidas con el mensaje de la cruz, con el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo así lo dijo, así lo mencionó en el versículo 35, cuando les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Una gran cosecha está preparada. Vamos a ir, hermanos, analizando este pasaje para poder entender, hermanos, lo que todo creyente necesita saber con respecto a la cosecha. 2 cosas importantes que nos menciona el Señor Jesucristo en este pasaje. La primera de ellas es que hay una gran cosecha que necesita ser levantada. Y la segunda cosa que nos menciona es que el Señor está buscando segadores y hay una buena paga para aquellos que aceptan el trabajo de segadores, de trabajar, hermanos, en esta gran cosecha. Esta cosecha, hermanos, tiene que ver primeramente con la obra consumada en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo murió, como dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna que el mismo Señor Jesucristo nos ofrece hasta el día de hoy a todo hombre pecador. Una vida eterna que está reservada en los cielos, una herencia que está reservada para usted y para mí en los cielos. El Señor Jesucristo concluyó su obra al pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La salvación es por gracia, es por fe. Solamente tenemos que creer y se ofrece a todos aquellos que tienen oídos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, el que tenga oídos, ¿verdad?, para escuchar, oiga. La salvación, hermanos, es lo más maravilloso que el hombre pueda experimentar. El saber que somos perdonados, el saber que no solamente la salvación nos trae paz, sino que también nos libra de un juicio y nos libra de una condenación eterna. Es como una persona que va acusada y llega a la cárcel, pero antes de ingresarla, ahí le dicen, eres salvo. No tienes que pagar nada, ya alguien pagó tu deuda. Así de maravillosa, hermanos, es la salvación. Hay muchas almas a nuestro alrededor, hermanos, que necesitan conocer del amor de Dios, que necesitan de la salvación del pecado, la salvación de la muerte. El pecado solamente genera tristeza, genera desesperación, división, trae maldición,
trae angustia, trae dolor. El pecado ha logrado penetrar en muchos hogares, en muchas familias. ¿Y qué ha hecho? Ha desbaratado matrimonios, ha desintegrado familias enteras. Y para cada uno de los integrantes de la familia, el pecado ha traído tristeza. Cuando muchos de los hijos caen en las drogas, cuando los padres o el matrimonio cae en la infidelidad, en el adulterio y en muchos otros pecados que arrastran a la familia de nuestros tiempos. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que tenemos que empezar hoy mismo, hermanos, a trabajar en esta gran cosecha. No tenemos que esperar, hermanos, como el Señor les dijo a los discípulos, ¿verdad? Que aún faltan 4 meses para que llegue la siega. No tenemos que esperar 4 meses, ni 4 días, ni semanas, ¿verdad? Tenemos que comenzar de inmediato a cosechar estas almas, solamente compartiéndoles el mensaje del Evangelio. Simple y sencillamente decirles que Cristo les ama, que Cristo murió por ellos y que Cristo está dispuesto a perdonar sus pecados y darles vida eterna. ¿Qué es lo que las personas tienen que hacer? Solamente creer. Este mensaje, hermanos, está dirigido especialmente a los discípulos del Señor Jesucristo. A usted y a mí, que tenemos que alzar nuestros ojos. Dice la palabra de Dios, alzad vuestros ojos, ¿verdad? Y alzar nuestros ojos, hermanos, es poner nuestra vista en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Alzar nuestros ojos, hermanos, es mirar hacia lo lejos y ver aquella gran cantidad de personas que necesitan del amor de Dios. El Señor Jesucristo sintió una gran tristeza y sintió una gran compasión por la ciudad de Jerusalén, por sus habitantes, porque dice la Escritura que los vio como ovejas sin pastor. Él vio la necesidad que había en las personas de ser liberados de sus pecados. Y esa misma necesidad, hermanos, es la que el Señor Jesucristo nos invita a ver. Nos invita a considerar a cualquier persona que nos encontremos en nuestro camino, especialmente a nuestros seres queridos, verlos con esa gran necesidad del amor de Dios, con esa gran necesidad de liberación, con esa gran necesidad de que ellos sean felices, porque el pecado roba la felicidad. Muchas personas son felices aparentemente. Ellos creen que son felices porque su felicidad la fundamentan en las cosas materiales, en la diversión, en los placeres de la vida, etc. Pero cada una de estas personas en su corazón tienen un vacío que solamente puede ser llenado con la presencia de Dios. Cuando les compartimos del amor de Dios, cuando les compartimos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje que compartimos. El Señor nos dice, alcen los ojos, miren los campos que están blancos para la siega, ver a las personas como Dios las ve. Y podemos darnos cuenta de sus necesidades. Podemos ver en el rostro de cada persona la necesidad mayormente que tienen, que es del amor. Podemos ver en nuestra calle los rostros de las personas preocupados, entristecidos, reflejan una ansiedad, una gran necesidad. Y es ahí donde tenemos que compartirles el gran amor. Muchos de ellos lo rechazarán, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento.
tiene sus ojos cerrados para que no vean el gran amor de Dios. Pero ustedes y yo tenemos que ir adelante en el nombre del Señor, compartiéndoles esta buena noticia que es urgente. Tenemos que compartir un mensaje que no lo podemos dejar para después. Tenemos que compartirlo, hermanos, inmediatamente. Este pasaje que consideramos, ¿verdad? Los discípulos se maravillaban de cómo el Señor Jesucristo no descansaba. El Señor Jesucristo no perdía oportunidad. Donde había una oportunidad, Él hablaba del reino de los cielos. Dice en el capítulo 4 lo siguiente: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y si seguimos el relato, hermanos, tan interesante de este encuentro del Señor Jesucristo, vamos a encontrar cuando el Señor Jesucristo le ofrece agua de vida, el agua de vida. Esa mujer se interesa y le dice: dame de esa agua para que ya no venga yo a sacar en este pozo, ¿verdad? Esa agua que puede quitar mi sed. El agua de vida que quita la sed, hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la presencia del Señor Jesucristo en la vida de todo hombre pecador, que al igual que el Señor Jesucristo, cansado del camino, el hombre está cansado de vivir en el pecado y necesita un descanso para su alma. Algo importante que nos menciona, hermanos, el versículo 36 de este pasaje. El Señor Jesucristo dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Mis amados hermanos, Dios necesita segadores. Habemos muchos espectadores, pero el Señor necesita segadores. Y estos segadores, hermanos, son los que aceptan el llamado del Señor Jesucristo para compartir el evangelio de salvación. Hay demasiados evasores, hermanos. Hay muchas personas que han escuchado este llamado, mas sin embargo han evadido este llamado. El Señor nos llama a ustedes y a mí a ser segadores, a sumarnos al gran trabajo, hermanos, de esta gran cosecha. Y podemos trabajar, hermanos, en todo momento, porque el Señor ofrece, hermanos, una buena paga. Solamente, hermanos, hay que ir a trabajar a la obra del Señor. Dice el Señor Jesucristo: los he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Lo que otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor Jesucristo nos ha enviado, hermanos, a compartir el mensaje de su muerte en la cruz. Nosotros no tuvimos que pagar ese precio, Él lo pagó. Y nos manda, ¿verdad?, a que vayamos y compartamos ese evangelio del Señor Jesucristo. Simple y sencillamente, compartir la palabra de Dios. Dice el versículo 36: y el que ciega recibe
salario. Hay una recompensa. Hay una paga, hermanos, por compartir la palabra de Dios. Recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Hermanos, el Señor va a recompensar todo esfuerzo que hagamos en este lugar por compartir su palabra. Cada folleto que usted comparte, cada mensaje, el Señor, hermanos, ha de recompensar con fruto en la vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos habla, hermanos, de ese gozo que Él siente cuando una persona se convierte. Ese gozo es compartido. En el cielo, hermanos, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero nosotros también nos gozamos, hermanos, cuando vemos a una persona transformada. Cuando una persona se convierte, nos gozamos de haber alcanzado, hermanos, a alguien más. El Señor nos dice, hermanos, que esto es verdadero. Este dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Aunque a veces este dicho, hermanos, se usa para muchas otras cosas, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dice, este dicho es verdadero. Él está sembrando y otro es el que está cegando. Nosotros somos a la vez sembradores de la palabra de Dios y vamos a cegar lo que otro ya sembró. Muchas veces, hermanos, cuando le hablamos a una persona del Evangelio de Jesucristo, vamos a cosechar esa palabra que años atrás alguien la sembró. Muchas personas han escuchado del Evangelio del Señor Jesucristo y no han dado ese paso decisivo. Y muchas veces a nosotros nos toca, hermanos, hablarles y cosechar lo que alguien más ya hizo. Pero también déjenme decirles, hermanos, que cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, alguien más va a cosechar el esfuerzo que usted hizo de compartir el Evangelio. Así que, hermanos, la obra del Señor es un trabajo arduo de siembra y de cosecha. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, sembramos en algunos corazones, pero también cosechamos lo que alguien más ya sembró ahí, ¿verdad? El Señor nos dice en este versículo 36 que se necesitan segadores. Y, hermanos, hay que trabajar por eso. No hay que estar solamente esperando la venida del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo ya soy salvo, yo ya recibí el mensaje del Evangelio, pues ahora solamente me toca esperar a que el Señor venga. No, Dios nos necesita, hermanos. Así como alguien le habló a usted, alguien le alcanzó para Cristo, el Señor quiere que esta cadena no se detenga. Que sigamos compartiendo el mensaje del Evangelio. Debemos ser activos para cosechar. Los segadores deben cultivar con una pasión hacia los perdidos. El Señor Jesucristo tenía una pasión por los perdidos. Él quería, hermanos, así como el apóstol Pablo nos muestra su pasión, hermanos, Dios no quiere que ninguno de los hombres perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso, hermanos, que hay una gran necesidad de trabajar en esta gran cosecha. Dios nos llama, hermanos, a ser segadores activos, no ociosos. Porque un segador, hermanos, activo produce, y un segador ocioso, hermanos, simplemente pues no produce. Dios nos llama a trabajar. Dios nos pagará, hermanos, con las bendiciones en la vida diaria. Dios nos traerá esta constatación. Y Dios nos pagará, hermanos, con el fruto eterno que se mostrará. Imaginemos cuando estemos en la presencia del Señor y que el Señor esté otorgando esas coronas de recompensa a los ganadores de almas. ¿Qué gozo va a ser, hermanos? Que el Señor ponga una corona en nuestra cabeza y que el Señor nos
nos mencione y nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, por otro lado, qué triste será ver cómo se reparten las coronas y nosotros estemos tristes, porque sabemos que no nos tocará uno. Gocémonos, hermanos, y trabajemos por el Señor. La recompensa es grande. Todo lo que hagamos por nuestro Señor, hermanos, recibiremos recompensa cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ahora, hay algo más que quiero mencionar. Estas recompensas, hermanos, nos deben de entusiasmar para hacer la obra del Señor. Primeramente, porque amamos la obra de Dios. Y segundamente, hermanos, porque el Señor ha de recompensar nuestro trabajo. Y con eso que el Señor recompense, con esa corona de gloria que el Señor nos dé, hemos de ofrecerla a los pies del Señor Jesucristo. Es hermoso, hermanos, estar en la presencia del Señor y tener algo que ofrecerle en alabanza y en adoración. Así que, mis amados hermanos, no dejemos para después. Comencemos a trabajar en esta gran cosecha. El mundo nos necesita. ¿Cuántas almas han pasado a la eternidad sin Cristo en esta pandemia? Muchas hermanas. ¿Cuántas de ellas se fueron sin Cristo? ¿A cuántas de ellas que conocimos les compartimos? O que les quisimos compartir y ya no se pudo, hermanos. La tristeza de esta enfermedad es que la persona muere sola, aislada, sin oportunidad de acercarnos y hablarles del amor. Solamente la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta con estas almas. Pero mientras hay vida, hermanos, hay que aprovechar y compartir la palabra de Dios, unirnos a este gran esfuerzo, a esta gran tarea, hermanos, de cegar. ¿Y saben por qué? Porque el Señor viene. El Señor viene pronto, hermanos, y viene con su galardón para darnos a que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé sabiduría y mucho amor por las almas, mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar en la obra del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente en el nombre de Jesucristo por esta bendición de tu palabra que nos has dado. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, porque un día tú nos llamaste para salvación. Somos el fruto de alguien más. Somos el fruto de alguien que se atrevió a compartirnos el mensaje de salvación. Somos el fruto de alguien más que tú pusiste en su corazón el compartirnos de la salvación. Gracias, Señor, porque nos has alcanzado. Asimismo, Señor, te rogamos que tú nos des valor para que podamos compartir el mensaje de salvación. No quedarnos callados, porque tú vienes pronto, Señor. Y esta gran cosecha de almas está presente y debemos apurarnos, cegar, a compartir tu palabra, Señor. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Te damos a ti la honra y la gloria y pedimos tu bendición, Señor, en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes.